Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y sí, una auténtica locura de fans españoles. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando dos estrellas de la pantalla chica, aclamadas por millones, deciden cruzar la línea de la amistad para adentrarse en el territorio del romance, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar la reacción épica de los fans españoles ante el romance de Mert y Afra. Esto va a ser intenso, divertido y, como siempre, muy nuestro. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este tema candente, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras dosis semanales de cotilleos, análisis y todo lo que rodea al fascinante mundo del entretenimiento. Así es, amigos. En el universo de las series turcas, donde las historias de amor son tan apasionadas como los paisajes que las acogen, han surgido parejas que trascienden la ficción para conquistar nuestros corazones en la vida real. Y si hay una pareja que ha logrado encender la chispa en la comunidad de fans españoles de una manera espectacular, esa es la de Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu. Para quienes no estén al día, ellos son los protagonistas de Yalan, conocida en España como Seyran y Ferit, una serie que ha arrasado en audiencias y ha generado un fandom tan ferviente como apasionado. Y cuando los rumores de su romance empezaron a circular, la reacción fue, como bien dice el título, épica. Desde el momento en que las primeras pistas comenzaron a aparecer en las redes sociales, los fans españoles se lanzaron a la caza de cualquier detalle. ¿Eran solo rumores? ¿Había algo más allá de la química en pantalla? Las teorías volaron, los detectives de Internet se pusieron a trabajar a toda máquina, y cada like, cada comentario, cada encuentro casual se analizó con lupa. Y cuando finalmente, de forma más o menos oficial, se confirmó que Mert y Afra estaban juntos, la alegría explotó como un petardo en fallas. Era como si hubiéramos estado esperando esta confirmación durante una eternidad, analizando cada guiño, cada gesto, cada palabra que pudiera insinuar algo más que una simple relación profesional. Por supuesto, como en todo gran acontecimiento, hubo de todo. Algunos fans entraron en éxtasis absoluto, celebrando la noticia como si fuera un título de liga ganado. Lo sabía. Son perfectos el uno para el otro, se leía por doquier en Twitter, Instagram y todos los rincones digitales. Era un coro de voces que resonaba con la misma intensidad que las propias historias que tanto nos cautivan. Otros, aunque contentos, mostraban una cierta cautela, recordando que la vida real es diferente a la ficción. Espero que les vaya muy bien, pero que sepan separar las aguas, comentaban algunos con sabiduría de quien ha visto muchas idas y venidas en el mundo del espectáculo. Pero la abrumadora mayoría abrazó la noticia con un entusiasmo contagioso. Las redes sociales se llenaron de montajes fotográficos tiernos, de gifs de sus momentos más románticos en la serie, y de comentarios que expresaban pura felicidad por la pareja. Verlos juntos es como ver un sueño hecho realidad, comentaban muchos. Se sentía una conexión especial, una especie de orgullo colectivo al ver que la química que admirábamos en la pantalla se trasladaba a su vida privada. Era la validación de esa conexión que sentíamos al verlos interactuar, esa chispa que nos hacía suspirar. Y no nos olvidemos de las estrategias de los fans más creativos. Ahí es donde entra la magia del fandom español. Empezaron a organizar campañas en redes sociales para apoyar a la pareja, utilizando hashtags específicos que rápidamente se volvían tendencia. Si un hashtag era #MertAfraJuntos, al día siguiente ya estaba entre los trending topics nacionales. Compartían noticias, entrevistas y cualquier contenido relacionado con ellos, creando un flujo constante de información y admiración. Era como si la propia comunidad de fans se hubiera convertido en su equipo de relaciones públicas, defendiendo su amor y celebrando cada paso que daban juntos. Incluso hubo quienes organizaron pequeños eventos virtuales para brindar por ellos, compartiendo brindis, mensajes de cariño y deseos de felicidad. Demostrando el poder unificador de las historias que nos cautivan, que son capaces de unir a miles de personas detrás de un mismo sentir. Pero, ¿qué es lo que hace que la reacción española sea tan particular? Creo que tiene que ver con esa pasión que ponemos en las cosas que nos gustan. Somos un público muy entregado, muy emocional, y cuando nos enamoramos de una serie o de una pareja, lo hacemos con todas nuestras fuerzas. No somos de medias tintas, ¿verdad? Somos pasión pura. Y si a eso le sumamos el componente de la cultura turca, que también tiene esa intensidad emocional en sus narrativas, esa forma de vivir y sentirla.
Cosas al límite, pues la combinación es explosiva. Los fans españoles no solo ven la serie, la viven. La sienten en su piel, en su corazón. Y cuando la historia de amor de Seyran y Ferit se fusiona con la vida real de Mert y Afra, la emoción se multiplica por 1000. Es como si la burbuja de fantasía se extendiera, permitiéndonos creer que el amor verdadero, ese que vemos en la pantalla, también puede florecer en la realidad. Además, hay un factor de nosotros contra el mundo que a menudo se percibe en el fandom español. Cuando una serie o unos actores nos conquistan, tendemos a defenderlos a capa y espada ante cualquier crítica o negatividad. Nos convertimos en sus guardianes, en sus escudos. Y en el caso de Mert y Afra, esta defensa se extendió a su relación. Cualquier comentario que pudiera parecer negativo o malintencionado, cualquier atisbo de crítica infundada, era rápidamente contrarrestado por un aluvión de comentarios positivos y de apoyo. Era una demostración de lealtad férrea, de un compromiso con la felicidad de la pareja. Los foros se llenaban de mensajes de apoyo, de desmentidos a rumores malintencionados, de defensa a ultranza de su romance. Uno de los aspectos más divertidos de esta reacción épica fue, sin duda, el humor. El humor español. Los memes sobre su relación inundaron Internet, mostrando esa capacidad tan nuestra para reírnos de nosotros mismos y de las situaciones. Se crearon escenarios hipotéticos de su vida juntos, con un toque de humor y exageración. Se imaginaron momentos cotidianos con la misma intensidad dramática de sus escenas en la serie, y todo ello, siempre desde el cariño y la admiración. Era una forma de procesar y celebrar la noticia, de hacerla propia, de integrarla en el tejido de su fandom. Veíamos memes de Mert y Afra haciendo la compra, discutiendo qué película ver, o incluso peleándose por el último trozo de tarta, todo ello con el estilo dramático de Seyran y Ferit. Pura genialidad. Por supuesto, no todo fue color de rosa. Como en cualquier situación mediática, también hubo quienes cuestionaron la autenticidad de la relación, o quienes temían que la fama y la presión mediática pudieran afectarles. Algunos se preguntaban si era una estrategia de marketing, otros temían que la intensidad del fandom pudiera agobiarlos. Pero la respuesta mayoritaria fue de apoyo incondicional. Los fans españoles demostraron una lealtad admirable y celebraron la autenticidad de Mert y Afra, viéndolos como dos personas reales que encontraban el amor, a pesar de estar bajo el escrutinio público. Se les veía como auténticos, como genuinos, y eso era algo que el público español valoraba enormemente. Podríamos decir que la reacción española ante el romance de Mert y Afra ha sido un reflejo de la energía y la pasión que caracteriza a nuestro fandom. Han pasado de ser espectadores a ser protagonistas activos en la narrativa de su relación, creando un espacio virtual de celebración, apoyo y, por qué no decirlo, un poco de drama amistoso. Han demostrado que cuando algo nos llega al corazón, lo defendemos con uñas y dientes, y lo celebramos con la misma intensidad con la que vivimos nuestras propias historias de amor. Esta interacción entre el fandom y los actores ha creado un vínculo aún más fuerte, uniendo aún más a la comunidad en torno a sus ídolos. Para ampliar un poco más esta reflexión, es importante destacar cómo las redes sociales han sido el epicentro de esta eclosión. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en auténticas plazas públicas digitales donde los fans debatían, compartían teorías y se congratulaban mutuamente. Los hilos de Twitter sobre su relación eran interminables, llenos de capturas de pantalla, vídeos y análisis detallados de cada interacción pública. Los comentarios en las publicaciones de Mert y Afra, así como en las de los medios de comunicación que cubrían su romance, se multiplicaban exponencialmente. Era una conversación global, pero con ese inconfundible acento español de pasión y entusiasmo desbordante. Además, el papel de los influencers y creadores de contenido dentro del fandom fue crucial. Muchos canales de YouTube, perfiles de Instagram y cuentas de TikTok dedicados a las series turcas se volcaron en analizar cada detalle del romance. Ofrecían entrevistas traducidas, análisis de sus gestos en eventos públicos, y hasta predicciones sobre el futuro de su relación. Estos creadores actuaron como catalizadores, amplificando la emoción y manteniendo viva la conversación. Eran los cronistas de esta historia de amor real, y sus seguidores confiaban plenamente en sus análisis y opiniones. La comparación con otras parejas del mundo del espectáculo también fue un tema recurrente. Los fans españoles, con esa agudeza tan característica,
comparaban la química de Mert y Afra con la de otras parejas famosas, tanto nacionales como internacionales, buscando patrones, similitudes y diferencias que validaran aún más la autenticidad de su amor. Esta comparación, lejos de ser malintencionada, era una forma de dimensionar la magnitud de su conexión, de ubicarla dentro del panorama del entretenimiento y de la cultura popular. Y volviendo al tema de las series turcas en sí, es fundamental entender el contexto. Yalan ha sido un fenómeno en España. Ha logrado enganchar a un público muy amplio, superando las barreras culturales y lingüísticas. La trama, llena de giros argumentales, conflictos familiares y, por supuesto, un amor apasionado y prohibido, ha resonado profundamente en la audiencia española. Y cuando los protagonistas de una historia tan intensa desarrollan una conexión similar en la vida real, es natural que la emoción del público se desborde. Es como si la propia serie les estuviera regalando una continuación en la vida real, un bonus track de felicidad. Analizando más a fondo la reacción, podemos identificar diferentes perfiles de fans. Por un lado, estaban los románticos empedernidos, aquellos que creían ciegamente en el amor y celebraban la unión de Mert y Afra como la confirmación de que el amor verdadero existe. Por otro lado, los escépticos con esperanza, que aunque cautelosos, deseaban lo mejor para la pareja y esperaban que su relación fuera duradera. Y por supuesto los entusiastas del drama, que disfrutaban del salseo, y de todas las especulaciones que rodeaban a su noviazgo, pero siempre desde el cariño y la admiración. Es interesante notar cómo la comunidad de fans españoles se ha convertido en una fuerza muy influyente en la industria del entretenimiento. Su capacidad para generar tendencias, viralizar contenido y ejercer presión mediática es innegable. En el caso de Mert y Afra, su apoyo incondicional ha contribuido a mantener el interés en la serie y en sus protagonistas, incluso fuera de la pantalla. Han creado una especie de ecosistema de apoyo mutuo, donde los fans alimentan la admiración y los actores, a su vez, responden con gestos que refuerzan ese vínculo. En definitiva, la reacción española ante el romance de Mert y Afra ha sido un fenómeno digno de estudio. Ha sido una mezcla perfecta de pasión desbordante, humor contagioso, análisis minucioso y sobre todo, un apoyo incondicional que ha resonado en las redes sociales y más allá. Han demostrado que cuando una historia de amor nos cautiva en la ficción, la posibilidad de que florezca en la vida real nos llena de una alegría incomparable. Así que, para resumir, hemos visto cómo la noticia del romance de Mert y Afra ha encendido la mecha en España, desatando una ola de entusiasmo, especulaciones, humor y sobre todo, un apoyo incondicional por parte de los fans. Desde los detectives de redes sociales hasta los creadores de memes, todos se han sumado a esta celebración, demostrando la fuerza y la pasión de nuestro fandom. La química en pantalla se ha trasladado a la vida real, y para muchos, esto es la confirmación de que las historias de amor verdaderas, incluso en el mundo del espectáculo, existen y nos inspiran. Han convertido su relación en un tema de conversación nacional, un motivo de alegría colectiva y un ejemplo de cómo un fandom puede ser un motor de positividad y admiración. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante reacción. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar juntos esta explosión de emociones. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció esta explosión de emoción por parte de los fans españoles? ¿Creéis que la fama afecta a las relaciones de pareja? ¿Os gustaría que trajéramos más contenido similar sobre parejas de series turcas? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este contenido y queréis más, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Hasta pronto.